Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Estamos en el curso Psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Quedan 2 clases, la clase de hoy y la próxima clase, que será la última del curso, y terminaremos con ese curso y vamos a dejar también más tiempo para hablar, para conversar sobre lo que hemos aprendido en el curso el próximo día, ¿vale? Y la clase de hoy, que la hemos ido dejando para el final, es suicidio, depresión y su relación con el suicidio. Entonces, hola Cruz, ¿qué tal? Hola a todos. Vamos a... Porque bueno, el suicidio está muy emparentado con la melancolía. De hecho, es la estructura clínica que más probabilidades tiene de suicidarse, ¿no? La persona que padece de esta enfermedad. Hola Maribel. Habíamos dicho que para ser melancólico no hace falta que se muera el objeto, que desaparezca el objeto. No es como en el duelo, ¿no? Que el duelo sí se hace cuando ha muerto una persona, cuando te has divorciado, cuando has perdido el trabajo, es decir, ha desaparecido de la realidad el objeto amoroso y entonces la persona tiene que desvincularse, quitar su libido, su amor, su interés que tenía puesto en esa persona, y eso lleva un tiempo, el trabajo de duelo, ¿no? Pero para caer en la melancolía, para caer en la depresión, no hace falta que haya sido una pérdida real de un objeto. Decíamos que hasta basta con no coincidir, con que no coincida el otro contigo. Ya uno puede caer en la melancolía. Y lo que diferencia la melancolía del duelo era, especialmente cuando sabemos ya que es una melancolía, es por el autorreproche que hace el melancólico, ¿no? El autorreproche, yo soy indigno, soy una porquería, ¿no? Se critica, se autorreprocha. Y hay fantasías de empobrecimiento y fantasías de ruina y de miseria del yo, ¿no? En la melancolía. Recordemos también que la tristeza es un sentimiento normal que todo el mundo siente y que tiene que ver con 2 faltas. La primera falta, que era la carencia, que significa entrar como sujeto en el universo del lenguaje, en el mundo del lenguaje, de la cultura, del otro, porque eso nos indica, ¿no? Que primero estaba el lenguaje antes que yo. Es decir, la primera carencia, ya está el mundo, ya está el lenguaje, ya está el mundo humanizado. Cuando uno llega, nace y tiene que entrar, tiene que conquistar ese mundo que ya estaba, ¿no? Esa es la primera carencia. Y la segunda carencia, o falta más primordial aún, que tiene que ver con el ser un viviente sexuado, ¿no? Que provenimos de padre y madre. Es decir, que provenimos de una relación sexual. ¿Por qué? Porque somos animales humanos, ¿no? Porque tenemos aparato psíquico, hablamos, pero somos animales mortales, que como otras especies se tienen que reproducir por sexuación para procrear la especie, para que la especie siga viviendo. Entonces, el neurótico se pregunta sobre su sexualidad siempre, porque es con esta cuestión de la mortalidad, del ser sexuado. Entonces, el neurótico siempre se pregunta por su sexualidad. La histérica es: ¿soy hombre o soy mujer? ¿Qué será ser una mujer? Esa es la estructura histérica. Seas un hombre o seas una mujer. Es la pregunta que se hace. ¿Soy un hombre o soy una mujer? ¿Qué es ser una mujer? Porque es frente a la diferencia sexual. La diferencia sexual es la que nos trae la mortalidad. Porque si hay hombres o hay mujeres, ¿por qué es? Porque se tienen que reproducir por sexuación. Porque somos mortales, ¿no? Entonces sí, es frente a la diferencia sexual. El neurótico obsesivo es: ni soy hombre ni soy mujer. Ni soy hombre ni soy mujer. Ese es el debate en el que está el neurótico obsesivo. El psicótico, sin embargo, el psicótico forcluye la diferencia sexual. Forcluye. Y entonces él se pregunta: ¿soy un hombre o soy una cosa? El psicótico es mucho más primitiva la pregunta que se hace, porque no es
en la identificación sexuada que separa el psicótico. Separa en la identificación primordial, que es la identificación con la especie, antes de la identificación sexual. Primero hay una identificación de ¿soy de la especie humana o soy de otra especie? ¿O soy una cosa? El niño hay un momento que se lo pregunta, a ver, ¿yo de qué especie soy? De la especie humana. Entonces se identifica con los humanos, ¿no? Después, más tarde, en la adolescencia, ya va a ser cuando soy hombre o soy mujer. Pero ya es más avanzada, es sexual. El psicótico está en la pregunta con la primera identificación. ¿Soy un humano o soy una mesa? ¿Soy un humano o soy un perro? ¿Soy un humano o soy Dios? El psicótico está ahí, ¿no? Claro. En el melancólico, que es el que estamos viendo, no ocurre nada de esto. Pero igual se dice que la melancolía es una psicosis. Se llama psicosis narcisista o neuropsicosis narcisista la melancolía, ¿no? ¿Por qué se le llama psicosis? Pues porque el sujeto pierde noción de la realidad, en la melancolía también. Tanto es así que puede llegar a agredirse de tal manera hasta matarse, hasta suicidarse. Es decir, que hay una alteración tal de las relaciones psíquicas del sujeto que puede, en ese castigo, en ese autorreproche que se hace, llegar a matarse. Entonces Freud se pregunta, ¿cómo es posible que el yo maltrate al yo? Que el yo del sujeto maltrate al yo hasta llegar a matar al yo, el propio yo. ¿Cómo es posible esto? Y se responde, porque no hay tal suicidio, porque no es posible el suicidio, es un asesinato. El yo es tomado por el yo como un objeto, es tomado por el objeto con el que se ha identificado. Acordaos que hemos dicho que en la melancolía hay una identificación con el objeto perdido, ¿no? Entonces, como es tomado por ese objeto, realmente el yo mata al objeto, es un asesinato, no es un suicidio, es un asesinato. En 1964, el psicoanalista argentino Pisón Rivière puso en marcha el teléfono del suicida, ¿no? Que era un teléfono nocturno donde cualquier persona que quería suicidarse podía llamar y lo iban a atender psicoanalistas, ¿no? Y entonces él decía a toda la gente que atendía el teléfono que la primera pregunta que tenían que hacer a la persona que llamaba porque quería suicidarse es: ¿se quiere usted suicidar o a quién quiere matar? ¿A quién quiere matar? Bueno, esa pregunta ya frenaba la mitad de los suicidios o más, un alto porcentaje de los suicidios. Solamente hacer esa pregunta, porque eso le hacía reflexionar al suicida, al que quería suicidarse, le hacía reflexionar si verdaderamente era que se quería matar a él o quería matar a otra persona, que justo es con la persona que se ha identificado, ¿no? Se preguntaba, ya le obligaba a preguntarse si ese autorreproche que se dirigía hacia sí mismo es un reproche dirigido hacia sí mismo o era un reproche dirigido hacia otra persona, hacia ese objeto que supuestamente lo había abandonado. Digo supuestamente porque el melancólico, aunque sepa a quién perdió, no sabe lo que perdió con esa persona que perdió. Es decir, la pérdida en el melancólico no es como en el duelo. He perdido a mi marido, he perdido a mi mujer, he perdido mi trabajo, he perdido... En el duelo es claro lo que ha perdido, en la melancolía no se sabe exactamente lo que ha perdido con eso que ha perdido, ¿no? Es por eso que vimos casos de una persona que perdió a su padre, a su madre, a su hermano, a su novio y no se deprimió, hasta que 10 años después pierde el escapulario que llevaba con la foto de su madre y ahí cae una depresión impresionante, ¿no? Es decir, porque uno no sabe lo que pierde con eso que ha perdido. La melancolía es una pérdida inconsciente. Pero si llegara a saber a quién perdió, lo que no sabe, lo que permanece inconsciente en él, a diferencia como ocurre en el duelo, es qué cosa ha perdido el sujeto que le ha producido esa enfermedad. Eso no lo sabe. ¿Qué es
lo que ha perdido que le ha producido la melancolía. Es inconsciente total eso. Entonces, los autorreproches que hace el melancólico en realidad es la manera en que descarga su sadismo sobre el objeto que lo ha abandonado, con el que se ha identificado ahora. Descarga todo su sadismo sobre el objeto que, como se ha identificado con él, entonces lo descarga sobre sí mismo, pero no sobre sí mismo, es sobre el objeto. ¿Se entiende esto, no? Porque esa es la clave. Es decir, que cuando el objeto me abandona, pierdo una parte de mi yo. Y entonces, ¿qué hago? Me identifico con el objeto. Ahora, el objeto perdido en mí, yo lo maltrato hasta desintegrarlo, hasta matarlo, si es posible. El objeto, que es muy interesante, porque no cualquier objeto te puede sumir en una melancolía, ¿no? Sino que es aquel que al desprenderse de mí me saca de una posición. Yo estaba en una posición donde lo contemplaba al objeto, de tal manera que yo era lo que le faltaba al objeto. Yo le miraba al otro, yo lo contemplaba y decía, mira, le falto yo para ser completo, ¿no? Entonces, cuando ese objeto me abandona, es cuando yo me identifico con él. Es con ese objeto que yo creo, que yo lo contemplo y yo creo que soy lo que le completaría al otro. Cuando ese me abandona, yo tiendo a identificarme con él. Es decir, a caer en la melancolía. Porque la melancolía, esa es la condición, la identificación con el objeto perdido. Recordemos que en la melancolía hay dos regresiones también. Hay una regresión a la fase oral, que es la fase donde se produce la identificación, es decir, me lo como al otro. Identificar quiere decir que lo introyecto, me lo como y ahora lo tengo dentro de mí. Pero también hay una regresión a la fase anal, fase sádico-anal, ¿no? Es decir, hay una regresión a la boca y hay una regresión al culo de la melancolía. La fase anal, que es sádica, se apodera de todo el sadismo del sujeto, su super yo ahora, y le ataca al objeto con el que se ha identificado, que está en su yo. Es decir, no es que el melancólico es una persona que se ha arruinado económicamente y entonces se ve arruinado. Eso es sencillo, ¿no? Que se arruina económicamente, verse arruinado es sencillo. No, el melancólico tiene fantasías de ruina, siente que se va a arruinar, de empobrecimiento. Pero no tiene que ver con la realidad. Es la fantasía, es lo que él vive como que se va a empobrecer, que se va a arruinar. Y tiene que ver con el empobrecimiento de su yo, porque en el yo ha caído la sombra del objeto. Entonces su yo se ha empobrecido realmente. Y además, el melancólico pues es una persona que no sabe amar, que es mezquina, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué para darse cuenta de eso se tuvo que enfermar? Bueno, para que no pase esto, lo mejor es tumbarse en el diván, exactamente, y psicoanalizarse y asociar libremente, porque si no, porque todas esas fantasías sádicas que nosotros tenemos caen sobre nosotros, las fantasías sádicas, si no nos analizamos. Encima cae sobre nosotros la fantasía sádica si creemos que estamos castigando al objeto amado. Y uno se está castigando a sí mismo en esa fantasía, ¿no? De que está castigando al otro. Una cosa muy importante es que en el tratamiento de la melancolía no hay que meterse con la vida del paciente. Y esto es muy importante, porque no cualquier terapeuta puede hacer un tratamiento de la melancolía, de la depresión. No cualquier psicoterapeuta, no cualquier psicólogo. Es una enfermedad compleja y requiere una gran especialización y estar muy bien psicoanalizado para poder atender y para poder tratar a un paciente melancólico.
Porque cualquier intervención sobre la vida de la persona le puede llevar al suicidio, le puede llevar al asesinato. No hay que intervenir para nada sobre la vida de esa persona. Es decir, lo que puede ser un error con un paciente histérico que interviene sobre su vida, le lleva a comprarse un coche, le lleva a comprarse una casa, por haber intervenido sobre la vida del paciente. En el melancólico le lleva a la muerte, ¿no? Por eso todo eso que decimos de los psicoanálisis, que el psicoanálisis no entra en la vida de las personas, no se ocupa de la vida de la persona, se ocupa de su vida psíquica, se ocupa de su realidad psíquica, no le importa lo que haga en su vida. Y es así. Eso es después la persona la que lo tiene que hacer. El psicoanálisis trabaja en los límites del aparato psíquico, de la vida psíquica de esa persona, de su realidad, para que salga de la melancolía, para que construya su salud, para que pueda vivir con una estructura psíquica saludable, no melancólica, ¿no? Ahí es donde entra. Y no jamás entrar en la vida de la persona melancólica, porque como decimos le puede llevar al suicidio. Si por ejemplo en lugar de decirle que es a mí, psicoanalista, que me quiere matar, ¿no?, le dice que quiere matar a su madre, o no, pues ahí le lleva a matar a la madre, cuando es realmente en la relación transferencial que se tiene que interpretar, es en la relación con el psicoanalista. El suicidio altruista es una forma del suicidio. ¿Qué es el suicidio altruista? Es donde uno mata a los otros para que no sufran, ¿no? Un día vengo triste y pienso que no tengo futuro, y entonces agarro, pongo una bomba aquí y digo, para que se mueran todos, porque si no hay futuro para nadie, pues mejor nos morimos todos y evito el sufrimiento de los demás. Suicidio altruista, eso es lo que se llama suicidio altruista, ¿no? Me echan del trabajo, voy a mi casa y mato a mis 2 hijos, porque pobrecitos, no van a sufrir que papá se ha quedado sin trabajo. Suicidio altruista. No es parricida. Claro. Que no es parricida. No, si se mata a los hijos y se suicida él, es suicidio altruista. Sí, pero muchas veces, con perdón, se quedan vivos, que es lo que pasa. Ah. Son egoístas. Eso es Claro, otra. es que dices, bueno, ha matado a sus hijos o ha matado a su mujer y él se ha quedado vivo, o sea, ha intentado suicidarse. Y Dices, pero ¿Ves? Que no era, Oroba se no podría era haber tan matado altruista, él ¿no? solo, ¿no? Ujú. Y luego la gente que lo dice y la gente que no lo dice. Hay gente que dice me voy a suicidar y otra que no lo dice y se suicida. Claro. El que no lo dice y se suicida era melancólico. El que dice me voy a suicidar, me voy a Y se suicidar. suicida al final. Bueno, también era melancólico entonces. O puede ser Hacer histérico. daño o algo más. No, puede ser. Son conscientes, pueden ser conscientes de que van a hacer daño. Bueno, son conscientes, son asesinos tímidos los suicidas. Es que cuando se matan, no se matan a sí mismos, matan a otra persona con la que se han Sí, lo que identificado. acabas de decir, Lo que pero- quiere, claro, van a hacer daño, van a Pero aparte matar. a gente de fuera de su... No están en esa, están en otra, están en su película. Y su película es que quieren matar a ese objeto que les ha abandonado, al que castigan, al que odian, al que... y lo llegan a matar. Pero es un asesino tímido. Realmente no se mata a sí mismo, ¿no? Y está todo puesto ahí en ese narcisismo, porque está todo puesto ahí, está detenido de la realidad, no puede trabajar, no puede amar, no puede nada, está en su enfermedad. Conozco casos de que... Un par de casos que llamaron a la persona, era por separaciones, y un hombre y una mujer, y llamaron a la persona de la que se habían separado. Antes de suicidarse. Sí. Bueno, ahí claro, encima se lo dedicaron. Pero no era, claro, mataron a esa persona en ellos, ¿no? Realmente la querían matar a esa persona, pero tímidamente lo mataron en ellos. Uno de ellos sí que quería matar a la otra persona. Claro. Literalmente, vamos. Sí, y el Lo que otro, pasa que no y el otro fue- inconscientemente, pero también. No fue y llamó a quien tuvo que llamar. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes tengan inconsciente, ¿vale? Y que empiecen a pensar las cosas de otra manera. Claro. Que no hace falta matar a nadie para ser un hijo de puta. Que así, con que le pongan la zancadilla cuando pasa, ya es lo mismo. Hay veces que con la mirada tienes bastante. Claro.
que es llevarlo a vuestros propios límites, sin ser, llegar a ser una melancolía, el mecanismo de la melancolía se pone en juego. Sin llegar al empobrecimiento y la ruina, cierta mezquindad con los amigos de ¿quién paga el café hoy? A ver. Es un melancólico. ¿Quién paga el café? ¿No? Uno siente que se va a empobrecer y no millones de euros, 2 euros. Mecanismo melancólico de la mezquindad. Pero bueno, si has pagado el café, perdona, has pagado el café 5 días de la semana, el sexto día ya te lo planteas, ¿no? Que no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la realidad psíquica, ¿no? Con lo que uno se plantea y dice, "Jo, lo siento como una pérdida, ¿no?" Ese... ¿No? Virginia, ¿Cómo? de lo que estábamos hablando antes del suicidio, Sí. las personas que amenazan todo el rato con que se van a quitar la vida, Ujú. ¿qué tipo de personas Y son? no se la quitan, Y no son histéricos. O sea, es una llamada de atención para Claro. que tú veas que hay algo que en él no está bien y le intentes ayudar. Es para mostrar su insatisfacción. Mira, ¿qué dicen? Una cosa muy interesante. Mira, dice... mira, el que se suicida es el melancólico, que es el que vemos que... No porque la melancolía en sí te vaya a llevar al suicidio, porque no soporta esa existencia de la melancolía, de esa falta de color de la vida, de esa apatía, de ese castigo que se hace a sí mismo porque se ha identificado con el objeto. Eso es lo que le lleva al final a matarse, ¿no? Porque luego está el obsesivo, el psicótico, que hemos dicho que es una pérdida de la realidad, la psicosis. Muy raro que se suicide el psicótico, ¿no? El neurótico obsesivo no se suicida nunca, está vacunado contra el suicidio, aunque lo diga, ¿no? Se pone aquí la navaja para cortarse y se desmaya. Está vacunado contra el suicidio, el neurótico obsesivo. Ya vamos a ver por qué. Y la histérica, si se suicida, también está un poco vacunada contra el suicidio, pero se puede suicidar por error, porque se pasa de rosca, ¿no? Dice, se encuentra un camionero, la histérica, ¿no? Que le da las 2 cachetadas que nunca le ha dado su mamá. Le mete los 2 en el culo, le pega, le agarra de los pelos, le tal cual, y tiene un orgasmo ella tremendo, ¿no? Pero al día siguiente ella no soporta haber tenido un orgasmo, no soporta haber gozado, y entonces le dice, me voy a suicidar, me voy a matar. Pero es como una manera de decir, nada ha triunfado, yo sigo insatisfecha. A pesar de todo, yo sigo insatisfecha. Esa es la histérica. La histérica es la que no tolera tener un deseo sexual y no puede dejar de tener deseo sexual. Le da asco el sexo, le da asco todo eso que tiene que ver con el sexo, pero no puede dejar de desearlo. Esa es la histérica. Entonces se puede matar, pero por equivocación, por mostrar que triunfa ella, que su deseo sigue insatisfecho. O sea, que su deseo es aplastar al otro. Su deseo es mantener su deseo insatisfecho. O sea, que tiene que estar toda la vida. Insatisfecho. El quiero y no puedo. Exacto. Exactamente. Es deseo insatisfecho. Y ahí satisface su deseo, manteniendo insatisfecho el deseo. Para hacerle al otro sentir... Es victimizarse. Es seducir al otro, seducirlo, hasta que llegan a la cama. Y cuando llegan a la cama dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Eso en el caso, en el plano, pero en general en la vida es siempre dejarlo insatisfecho su deseo. Y cuando el otro le triunfa a la otra persona, entonces ya se desmorona. Claro. O va a hacer algo para mostrar que su deseo sigue estando insatisfecho, como en este caso que hablábamos aquí, ¿no? Que puede llegar hasta suicidarse, pero es como para mostrar que nada ha triunfado. Pero es un error, ¿no? Se ha pasado de error, pero por error. No era su fin suicidarse, no era su fin asesinar a nadie, como en el melancólico. El melancólico quiere matar al objeto. Lo que pasa es que como se ha identificado con el objeto, se mata.
se mata. Que no existe el suicidio como tal, matarse a uno mismo no existe la representación de la muerte. Existe cuando te has identificado con un objeto y entonces matas a ese objeto a través de ti. Porque también vimos el otro día las enfermedades graves, enfermedades orgánicas, como también son, cuando acaban con la muerte de la persona, son formas del suicidio. Son formas del suicidio. Entonces, el suicidio este que parece el más común y corriente por desesperación. No estoy contenta con la vida, no me gusta esto o lo otro y conscientemente me quito la vida. Eso no existe. Sí, pero ese es el de la melancolía. No estoy contenta con la vida, la vida es una mierda, el mundo es una mierda, o yo soy una mierda, no sirvo, no valgo, yo no he nacido para este mundo. No, ya hay una identificación con algo, con un ideal que has perdido, que el mundo no era como tú pensabas, que no coincide con lo que tú creías, ¿no? Entonces ya ha habido identificación con ese ideal perdido. Ese es el proceso inconsciente que acontece para poder llegar hasta la melancolía y el mucha suicidio. gente se desesperan, que es lo que vemos por las cartas que dejan. No hay nada de agresión hacia otra persona, nada, simplemente Es inconsciente. están desesperados. Claro, pero eso es lo manifiesto. Ese es el texto manifiesto, ya. como el sueño. Lo que estamos diciendo es que ha tenido que, inconscientemente, ha acontecido una identificación con lo perdido. Sea un ideal, sea una cosa, sea una persona, ha habido una Lo único que no se ha identificación. dado cuenta de lo que le pasa Claro. y se ha dejado llevar por lo Claro. aparente Claro. para él. Sí, no, se ha Bien, dejado llevar bien, por esa sensación claro. que tiene de que no puede, de que no quiere vivir, de que no... También hay una sobredeterminación, hay otra sobredeterminación. Estamos hablando de la sobredeterminación psíquica, pero también es verdad que está la sobredeterminación económica, ¿no? Que de esto Marx nos habla mucho, de la sobredeterminación económica, porque en épocas de crisis económicas, de bancarrotas en serie, hay más suicidios. Se incrementan los suicidios, es decir, que también hay una cuestión a nivel social, a nivel de esa sobredeterminación, que es el lugar, la posición que ocupamos en el sistema de clases y en el sistema de producción, en las relaciones de producción, que cuando acontecen crisis económicas a nivel global y bancarrotas en serie, aumentan el número de suicidios. Eso es así, ¿no? Entonces, son las dos sobredeterminaciones que caen sobre nosotros. La sobredeterminación económica y la psíquica, porque luego es cierto también que en situación de crisis o bancarrota, personas en la misma situación no todas se suicidan, es decir, está mediado por la determinación psíquica, la sobredeterminación psíquica, es decir, que haya habido una melancolía o similar, ¿no? Entonces es más fácil que se suicide el melancólico que el psicótico, que la histérica, que el obsesivo. Claro, porque hay esa regresión, que hoy justo estábamos viendo la regresión en la interpretación de los sueños, ¿no? Pero aquí utilizamos la regresión también como ese volver a otras fases de la constitución psíquica previas, que es la fase oral y la fase anal. La fase oral, que es la que determina la identificación con el objeto perdido, y la fase anal, que es donde está todo el sadismo, la fase sádico-anal, ¿no? Donde el niño aprende a controlar y a expulsar las heces. Por eso también en el melancólico aparece el temor a empobrecerse, el temor a la ruina. Eso no aparece nunca en la histérica. La histérica es temor a ser fea. Ese nunca aparece en el melancólico, el temor a ser feo. Es el temor a la ruina. ¿Ves? Porque está en fase anal. Todo su sadismo ha retrocedido a la fase anal. Entonces, ¿qué hace? Que cuando se identifica con el objeto, vamos a ver ahora una diferencia entre el melancólico y el obsesivo. El melancólico se identifica con el objeto y desaparece el objeto de su vida real, de su vida material. Se ha identificado con él, se lo ha comido y desaparece. Por eso toda la relación es narcisista con el objeto y por eso se puede llegar a matar. El obsesivo no. El obsesivo también regresa a la fase sádico-anal, también es sádico, pero tiene objeto.
Es decir, tiene a quien castigar el obsesivo. El obsesivo se va a poner a castigar al otro hasta que no le hace llorar, no para. ¿No? ¿Ves? Entonces no se suicida, está inmunizado contra el suicidio porque tiene al otro al que le castiga, al que le maltrata total, debido a esa regresión también a la fase sádico-anal. Es decir, si el melancólico ve el objeto real de todo esto, que no le va a tocar ni con un dedo, bueno, si yo estoy de melancólica gracias a fulano de tal, si le veo mañana en la calle realmente ni le voy a insultar ni nada de nada, que el objeto real como tal no le interesa al melancólico. No le interesa al melancólico, porque se ha identificado con él, es el objeto con el que se ha identificado el que le interesa. Hay un asesino en el que se suicida. Atenta contra una parte de sí, aunque al que mate es a otro. ¿No? Y el melancólico es a la vez un asesino y a la vez un moralista. Las dos cosas a la vez. Fijaos. No es patognomónico de la melancolía querer matarse, lo que os decía, sino es lo propio de la melancolía es ese desgano, esa falta de esperanza, esa falta de ilusiones. Los casos de suicidio a los melancólicos son ya porque no soportan ese desgano, esa falta de ilusiones, y entonces dicen, mira, me lo cargo, al objeto que me está haciendo esto me lo cargo, pero se matan a sí mismos. Hay un mecanismo esfinteriano en el melancólico y en el suicidio, ¿no? Por eso de que decíamos de regresar a la fase sádico-anal. Hay un mecanismo esfinteriano. Esto es muy interesante porque la pulsión de muerte se separa de la pulsión de vida en la melancolía. La pulsión de muerte se va todo a la fase, se la queda el super yo para castigar al yo que se ha identificado con el objeto. Se queda toda la pulsión de muerte, es un super yo sádico, y lo castiga hasta matarlo. Se separa la pulsión de vida de la pulsión de muerte, que es lo que enferma, porque pulsión de vida y pulsión de muerte siempre tienen que estar unidas, las dos trabajan para la vida. Te das un beso con tu enamorado que dura 3 horas y te asfixias, eso es todo pulsión de vida. Por eso tienes que puntuar, pulsión de muerte, también trabaja para la vida, pero cuando la pulsión de muerte se la queda toda el super yo de una manera sádica, acaba con el yo, lo revienta, ¿no? Y eso es el mecanismo pulsional. La pulsión late en nosotros, es como una pulsación, es la pulsión, es la que nos mantiene vivos, somos pulsionales, no somos instintivos, somos pulsionales, es los instintos tocados por el lenguaje. Entonces, igual que abrimos, pestañeamos X veces por minuto, eso es pulsional. La pulsión nos lleva igual, ¿no? a tener un mecanismo esfinteriano en la vida, hacer como a todo el mundo lo retengo, como el dinero, lo retengo, como hace un obsesivo, retengo el dinero, y acumulo dinero, como caca, como si fuera caca, ¿no? O lo expulso, como hace el paranoico, todo viene de afuera, no, yo no soy el que lo piensa, es el otro el que piensa de mí eso, el paranoico. No soy yo el que piensa del otro o de mí, es el otro. Todo es pulso, todo es pulsar. Bueno, con respecto al suicidio, decir que la frecuencia del suicidio ha aumentado un 60% en el último medio siglo. 60% en el último medio siglo. Llegando a considerarse una epidemia del siglo XXI. Se suicidan 800.000 personas al año en el mundo. 800.000 personas. Superando las cifras de muerte por homicidio, por asesinato, que son 600.000. Los suicidios son 800.000. Y supera a las víctimas de la guerra, muertes por guerra son 200.000. Y suicidios 800.000. Pero es verdad que se suicida la gente en los países más avanzados, quizás más que nosotros. En todos. Sí. Hemos visto en los estudios que hemos estado haciendo ahora para el simposio, en todas las clases sociales. Es verdad que hay más suicidios en la miseria, ¿no? Cuando hay miseria.
pero en todas las clases sociales hay suicidios, en todas las profesiones, hombres, mujeres, niños. Es la primera causa de muerte, es la primera causa de muerte en personas entre 15 y 39 años, el suicidio. Y hay indicios que por cada persona que se suicidó, 20 lo intentaron. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, cada 40 segundos. Y en España, una cada 2 horas. 20, 22 personas al día se suicidan en España. O sea, fijaos qué datos más escalofriantes. Está silenciado el dato ese. Está Sí, silenciado. porque no lo dice mucho, ¿no? No interesa. Está silenciado todo. Los medios no hablan. Un suicidio sí parece. No hablan de eso, ¿no? A mí lo que me asombra son los niños, la verdad. Bueno, pues porque tiene mucho que ver con la pérdida de valores, la pérdida de ideales. Vivimos en un tiempo donde se han perdido todos los valores, todos los ideales, han fracasado todas las revoluciones que hubo, ¿no? Las revoluciones para intentar cambiar el mundo, la revolución socialista, la revolución cristiana, ¿no? Todas las revoluciones que han intentado cambiar el mundo han fracasado. Entonces nos hemos quedado sin valores, sin ideales, sin utopías de cambiar el mundo. Entonces, claro, ¿qué dice? Ahí Menaza lo dice muy claro, ya no se puede cambiar el mundo así en global, en general, es imposible. La sobredeterminación económica es tan fuerte que es imposible. Entonces, ¿qué es posible cambiar? Cambiarse uno, se transforma uno y cambia sus relaciones. Cambia uno y cambia 15, 16 personas de su alrededor, que son con los que se relacionan, ¿no? Es posible eso, o cambios, transformación o revoluciones en pequeñas comunidades, pequeños grupos, como nosotros. Podemos cambiar como grupo, revolucionarnos, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la realidad, pero no más. En cuanto empieza a haber una revolución así más grande, ya está todo bajo control, no se puede, fracasaron, todas las revoluciones fracasaron. Entonces, claro, ¿qué pasa a los jóvenes que se encuentran en un mundo que no hay ideales, que no hay valores, que no hay utopías? Se deprimen, caen en la melancolía, pierden esos, porque hay pérdida de ideales, hay pérdida, entonces caen en la melancolía. Pero bueno, afortunadamente existe el psicoanálisis. Antes de que nosotros naciéramos ya existía el psicoanálisis, que nos permite transformarnos, que nos permite transformar esa realidad, que ya nos dice cuál es el engaño, ¿no? Nos dice cuál es el autoengaño que nos hacemos, en el que contribuyen después, sí, los medios de comunicación, la ideología que nos mandan por todos lados, por la televisión, a través de la familia, a través de la iglesia, a través del colegio, a través de la universidad, a través de los institutos, a través de todos lados. Si la ideología nos llega por todos lados, desde que mamamos de la teta de la mamá, ¿no? La ideología nos llega a través de las proteínas de la leche. Ya mamá nos está transmitiendo ideología cuando nos da de mamar. Está dando la teta ya. Nos está transmitiendo la ideología del Estado, la ideología dominante, ¿no? Que es la que transmite la familia también. ¿Para qué? Para después tener que desaprender todo eso que te enseñaron en la familia, en la universidad, en todos lados te enseñaron eso. Ahora lo tienes que desaprender si quieres vivir de otra manera, si quieres poder, ¿no? Vivir de acuerdo con tu deseo, porque está todo estipulado, está todo establecido, cómo tienes que vivir. Hasta cómo tienes que gastar tu dinero en el ocio está establecido ya. Entonces, si tú quieres hacer de otra manera, si quieres vivir tu vida, construirte una vida propia que no responda a eso que ya está establecido, sino que sea acorde con tu deseo, te tienes que transformar. Pero es de a uno, esa transformación es de a uno, con el psicoanálisis personal, y con tu transformación consigues transformar a otros cuantos. Cambian tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, que ya te ven que eres diferente y van escuchando diferente, porque cuando uno tiene inconsciente ya es distinto, se nota.
Y los otros lo notan. Somos muy sensibles los humanos, mucho. Pequeños grupos. Es hasta donde llega la posibilidad de transformarse o de construir unos ideales, unas utopías, otro mundo, pero para pequeños grupos. O personas o... Entonces, claro, contribuyen mucho los medios de comunicación, por ejemplo, que son medios de transmisión de ideología, ¿no? Además, en tu propia casa, te sientas tan a gusto, te quedas plácidamente, que antes decías, pero tú vas ahí, enchufas la televisión y tú sabes la cantidad de ideología que estás tragándote. Inconscientemente todo, porque la ideología es inconsciente. Todo ideología, estás aprendiendo ahí tumbadito en tu sillón. Ya te están diciendo cómo tienes que vivir, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cuándo tienes que sentir culpa, cuándo tienes que... Todo. Es un mecanismo, realmente es un mecanismo que se instala en tu psiquismo, ¿no? El mecanismo de la melancolía es el mismo mecanismo por el cual se constituyó el superyo en nuestro psiquismo, ¿no? El superyo se construyó como cuando tuvimos que abandonar a nuestros papás, a papá y a mamá, porque estaban prohibidos para nosotros, por ser nuestro padre y nuestra madre, quedaron prohibidos. Con ellos no podíamos determinadas cosas, teníamos que ir al mundo a buscar a otros hombres y a otras mujeres. Entonces, cuando pasó esto, que es una cosa fuerte para el niño, que su padre y su madre, justo con quien ha aprendido a amar, con quien ha aprendido su primera sexualidad, quede prohibido, tenemos que renunciar a ellos, pero es solamente en la conciencia, porque realmente no renunciamos, los introyectamos. Hacemos el superyo, construimos el superyo en nosotros, que es el heredero del complejo de Edipo. Y el superyo son papá y mamá internalizados y luego todas las figuras de autoridad que vendrán después de ellos, los maestros, el cura, el policía, el juez, ¿no? Todos quedan ahí en esa figura del superyo que es el que te dice, tienes que hacer esto, ¿no? Como papá, tienes que ser como tu padre. Pero no, como tu padre exactamente no, porque tu padre... era tu madre quedaba reservada para tu padre, no para ti. Entonces, ese mismo mecanismo es el de la melancolía, es la introyección del objeto. Para no perderlo, lo introyecto. ¿Y cuando los niños se buscan a alguien imaginario, un animal o una persona? ¿Qué puede ser? Bueno, porque están en ese momento de construcción del imaginario. Es que tienen que imaginar, tienen que fantasear. El psicótico, precisamente... Pero no es nada malo, entre comillas. No, es normal en el niño. Mira, el psiquismo hay tres planos. Está el plano de lo real, está el plano de lo simbólico y está el plano de lo imaginario. Real, imaginario, simbólico. Cuando alguno de estos tres no está bien constituido, hay problemas. El psicótico no tiene imaginario. Hay un cortocircuito entre lo real y lo simbólico. Todo lo simbólico para él es real. Padre es su padre y no hay más padre que su padre. No es una palabra padre que pueda ser para todo. No, padre es su padre. Mesa es esta mesa. Y no hay más mesa que esta. La tiene metida en la cabeza la mesa. Y al padre real lo tiene metido en la cabeza porque no hay imaginario. Entonces, el niño tiene que imaginar, tiene que fantasear. Tiene que jugar. El juego es parte también para la preparación de... Que mi nieta se imagina que tiene un pajarito y entonces ella te habla del pájaro como si fuera real. Como si fuera real. Yo creía que podía ser envidia de su hermano, que tiene... Pero es que se lo lleva a todos los sitios menos al colegio. ¿Qué edad tiene? 3 años y pico. Bueno, es que además está en pleno proceso de Edipo. Yo me parto, pero yo digo, ¿hasta qué punto puede ser bueno o malo para ella? Está imaginarizando ya la falta, ¿no? Porque también el pajarito, justo tú has dicho, la envidia del hermano, que el hermano tiene No pene. tiene envidia, pero en el fondo yo creo que tiene cebillos de él. Claro. El hermano tiene pajarito. El hermano tiene pajarito y ella no tiene pajarito.
Está imaginarizando la es muy falta. graciosa también. porque te dice, el otro día salí a cenar con ellos y te dice, Pichi, dice Pichi que está, le llama Pichi. Pichi, además. Ay, qué gracia. Y claro, le digo, Ari, ¿y cómo es? ¿Cómo es el Pichi? Dice, Rosa. Dice, mira, ahora se ha ido allí, ahora está allí, o sea, ahora se ha ido al servicio, pero ¿a qué servicio ha ido? Dice, al de papá. Pero te lo está diciendo claramente lo que es Pichi, ¿no? Porque claro, la sabe ella. Claro. Yo tengo que escuchar ya con el oído del Edipo. Pichi es rosa, va al baño de los chicos, de papá y... Claro, porque ella fue conmigo al baño de las... Y claro, y dice, al de papá, va al de papá. Y claro, por una parte te ríes mucho, ¿no? Pero por otra dices, madre mía, ¿hasta qué punto le puede luego...? No, esa es la manera en que el niño lo hace. Pero la cuestión es que los adultos, esas fantasías infantiles, quedan en el inconsciente. Que hay muchas niñas, muchas adultas que todavía tienen a Pichi, que... Claro, que quedan Pero esas dice que es fantasías rosa, se hacen o sea, inconscientes. fíjate, dice que es rosa. Claro. A mí me hace gracia que no se la lleve al colegio. O sea, que no se la lleve al colegio. No, no se lo lleva al cole, porque yo le Ahí pregunto lo debe de mucho. dejar ahí. Ari, Sabe ¿dónde que hay está? no. Y Vas a aquí. separar, claro. Además que Es fue muy gracioso gracioso, porque se se lleva le todo dio así. un helado y dice, y lo prueba y dice, Pichi dice que está frío. Y yo ya me meto mucho con así en su mundo, ¿no? Y ella pero te lo llevas al cole, y dice, no, al cole no. O sea, lo tiene claro que al colegio, pero puede ser a lo mejor por los demás niños o algo. Para que no se lo quiten. Es su intimidad la que está reservada. Quiere compartirlo. Claro. Sí, sí. Para que no se le quiten, no sea que le roben a Pichi. Claro, pero Amenaza de castración. en casa Sí. pero allí Se lo lleva cuando sale y en casa, pero al colegio dice que no se lo lleva. Entonces está muy lindo porque son 3 añitos y medio. Si tú la vas escuchando, vas a ir viendo cómo va variando su discurso manifiesto en función de cómo va avanzando por el complejo de Edipo. Tú escúchala. Solo escucharla. Ya verás cómo te va contando todo el Edipo en función de en qué momento se va... Y hablo con ella porque me hace mucha gracia. Claro, sí, te lo va a contar ella. Si aunque no le preguntes, ella te lo va a ir contando. Porque habla con la abuela. Claro. Y ya sabe ella que la abuela está en un curso de psicoanálisis. No lo sabe. No lo sabe. Te crees que es tonto. No llega a entenderlo. Ya. Oye, los cuentos infantiles, estos cuentos que yo me acuerdo cuando era pequeña, Cenicienta y tal, eso que en cierta manera también un poco te influyen, ¿no? Digamos, en ese... Ahí cogías unos valores, unas cosas, unos aprendizajes, Claro. ¿no? Bueno, y ahora los cuentos tienen ahora hay cuentos que por ejemplo, el patito feo, pues tienen el patito que te cuenta el cuento. Ay, qué gracia, sí. Es que yo, fíjate, me acuerdo de eso de mi niñez, que sí que era importante, por lo menos para mí, los cuentos, y eso te hacías así como tu mundo un poco de ese cuento. Bueno, la verdad que tienen ahí su mundo de ellos. Cosas, sí. Al hermano, en vez de llamarle por el nombre, hay veces que le llama el baby, como el baby. Entonces, Claro, la yo verdad que están tengo muy un amigo. graciosos. Sí, la verdad que sí. Pero sí, es verdad, que a mí los cuentos sí que no sé, yo es que a mí que me gustaban mucho cuando era pequeña y todas esas cosas y a mí que se me quedaban un poquillo, pues todas esas enseñanzas que tenían los cuentos o yo qué sé, no sé, que era como un mundo como muy bonito, no sé, de ahí aprendías o tú te quedabas con, no sé, es que no sé cómo explicarlo, claro, yo te estoy hablando de cuando era una niña. Todos esos cuentos a mí me influían en cierta manera, ¿no? Claro, ahora ya sales al mundo y te das cuenta que... Pero bueno, pero eso hacía mi infancia más feliz, pienso yo. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Mira, esto de la depresión. Una persona, a lo mejor no ha tenido nunca una depresión, ha sido súper alegre, y de repente la tiene. ¿Por qué puede ser? Si ella a lo mejor no ha dado nunca señales de... Es que no tiene por qué haber dado señales. Claro. Pasó ahí que se identificó con el objeto. Pasó así. De hecho, el psicoanálisis es una ciencia de efectos. Es decir, vamos a partir siempre del efecto. Le pasó, llega a la consulta y a partir de ahí reconstruimos por qué le pasó.
reconstruimos las causas. ¿Qué fue lo que le llevó a enfermar? Es como un cúmulo ahí, en cierta manera, ¿no? De cosas. No se sabe. Yo que tuve una depresión hace unos años, Ajá. fue como un cúmulo ahí, pero nunca, por eso te lo preguntaba, no había dado nunca señales, ni era depresiva, ni nada, sino simplemente, no sé, ahí llegó un punto que no, como fue como un cúmulo de circunstancias que no, luego ya, gracias a Dios, salí, ¿no? Y con muchas fuerzas, pero no había sido nunca depresiva, lo que me extrañó que en ese momento dado como que todo se me juntó un poco y ahí las circunstancias no pude con ellas. Uh-huh. Pero no había sido hasta entonces. Claro. Ahí fue cuando hizo a Precup, ahí fue cuando algo cerró, algo se anudó y frente a eso hubo identificación con el objeto. Porque hay que hacer la reconstrucción personal, porque cada caso es diferente, Claro, ¿no? Hay que ver en tu historia lo que fue, lo que te llevó a eso. Yo pienso que por las circunstancias que no podía con ellas, que no podía porque todo era como, no sabía por dónde tirar, por las circunstancias, estaba enferma, no sabías cómo cuidarlo, no sé cómo explicarlo, digamos que todo era como un cúmulo ahí de circunstancias que parecía que no podía con ellas. Luego, no sé, ya las fui reconstruyendo un poco y así ya salí, ya hasta ahora bien todo, pero que nunca había sido depresiva, o sea, fue como una circunstancia, como un parón, Claro. digamos, en mi vida. Yo lo veo así, como un parón, ¿no? Y luego ya salí para adelante. Sí, hay autores que dicen, incluso, o sea, que como... Hay autores, Pichon Rivière es el que dice que siempre hay una depresión, siempre hay una depresión y luego ya aparecen el resto de las enfermedades psíquicas. Incluso hay autores que dicen que va a haber una despersonalización en algún momento de toda vida. De todas las personas. Que si no te ha pasado cuando era de la infancia, o no te ha pasado en la adolescencia, o no te ha pasado cuando fuiste al servicio militar, o no te ha pasado no sé qué, te dejan ahí en una barca en medio del océano y te despersonalizas, ¿no? Es decir, que en algún momento, bueno, no se sabe. Hay gente que le pasa, hay gente que no, hay gente que en un momento de su vida, hay gente que en otro. Lo que sí es verdad que yo sé que al salir me noté mucho más fuerte, no sé cómo explicarlo, al pasarlo, porque yo quería pasarla, no quería quedarme ahí. Al pasarla es como si yo fuera un poco otra persona, no sé cómo explicarme, mucho más fuerte, o sea, valoro mucho más las cosas. Ajá. O sea, a mí me hizo fuerte, no sé. Te hace fuerte y desconfías. Claro. Te hace fuerte y desconfías. Ajá. Yo, por ejemplo, de la familia no me fío de nadie. Radical. Me he separado de todos. Con las familias Hasta lo más el- importante. No, pero es que, claro, vamos a ver, me quitaron mi familia, me han quitado mis hijas. Entonces, de mis hijas ya no me fío. Lo único que me puedo fiar es de los animales. Ahí he cortado todo. ¿Veis que cada caso es ¿Esta es la diferente? nueva clase? Sí, vamos a empezar ya, un minuto. Ah, Cada caso, por eso, cada Claro, persona... cada vivencia es diferente en cada persona. no hay dos psiquismos iguales, no hay dos imaginarios iguales, no hay dos vidas iguales. Hay que reconstruirla, o mejor dicho, construirla. Cada vida, para cada persona, es su vida. No hay dos vidas iguales. Esa es la riqueza de las diferencias. Y eso es lo que se quiere negar desde la ideología de los estados. Todos iguales. Quieren que seamos todos iguales, que hagamos todo lo mismo, que seamos... No, somos todos diferentes. Todos diferentes. Pero claro, eso nos trae la diferencia sexual. Nos remite a la diferencia sexual. Nos remite a que somos mortales. Y frente a eso todos preferimos autoengañarnos. Vale, sí, somos todos iguales y así somos inmortales. No. Somos todos diferentes, somos mortales y cada uno tiene que construirse una vida que pueda ser vivida por él o por ella, ¿no? Y que pueda en esa vida conseguir pues, su grado, con trabajo, porque no hay nada sin trabajo. Cuando te quieres ahorrar trabajo y te quieres ahorrar esfuerzo, te enfermas, pues con tu trabajo vas a poder alcanzar la felicidad en tu vida. Esa es otra. De hecho, lo que tú has dicho, cuando hay más hijos, ninguno es igual. Claro. Ni con ninguno te vale lo mismo. Con uno
tienes que ir de una manera y con el otro de otra. Por lo menos en mi caso, que tengo 3, me ha pasado. Ni tú eres la misma para los Con demás. uno razonaba, el otro era esto, ¿sabes? Diferente todo. Claro. Bueno, muy bien, pues continuamos el próximo martes. Ya nos queda Gracias. el martes, ¿verdad? Ya nos queda nada más que eso, ¿no? El martes, sí. Pero habrá Luego- más cursos, ¿no? Sí, sí, luego para la última semana de enero, así empezaremos los nuevos cursos. Vale, pues ¿Vale? Que ya sé que va a haber uno sobre sexualidad. Muy interesante. Muy interesante, os va a encantar eso. Pero cuando Cuando, Ah, o en sea, enero. terminamos la próxima semana, y volvemos la última semana de enero, así, para que dé tiempo a publicitarlo, moverlo y... sí, nos lo mandas en... Sí, os lo mandaré, pero si veis que nos ha llegado el correo, pues me llamáis o lo que sea para ver... Yo te llamo. Como para después de Navidad ya saldrá. Hay un tocho, perdón, un libro, es que es así, se titula Eros, maravilloso, sexualidad. ¿De quién es? Pues ahora, Ah, bueno, pero nosotros No. vamos a ver que no solo es Eros, es Lo Eros tengo. y Tánatos. ¿cierto? Nos falta más. Sí, pero que vamos, que a veces dices, bueno, no tengo tiempo, pues te coges un libro de información Claro, y claro. yo lo recuerdo, y se lo recomiendo a todos mis amistades. Bueno, guapa. Hasta luego.